Bendito Padre, precioso Señor, en el nombre de Jesús, mi Señor Santo, nos encomendamos a través de esta oración en tus preciosas manos, Padre, dándote las gracias, mi Señor, por poder estar reunidos aquí, Señor, en tu presencia, Padre, para recibir tu preciosa palabra, Señor. Padre Santo, también te damos gracias, mi Señor, por todos aquellos que luego dispondrán el corazón para escuchar la prédica, Padre, a través de YouTube, de Facebook, Padre. Tú estés ministrando en cada alma, Señor, así como ministras en esta hora sobre nosotros, mi Señor, ayudándonos a tener nuestro corazón dispuesto para recibir tu palabra, Señor, nuestros oídos espirituales abiertos, el entendimiento, Padre Santo bendito, a pleno, Señor, para recibir tu palabra, Padre, palabra de vida eterna, Señor. Exhórtanos, redargúyenos, repréndonos, dándonos todo entendimiento, Señor, para que realmente, Padre Santo, podamos proceder, mi Señor, a poner por obra tu palabra cada día, todo lo que vamos entendiendo, Señor, para poder proceder también a pelear la batalla por nuestra salvación, Señor. Gracias, Padre, por ese amor precioso que tú nos tienes y por este privilegio, Padre, que tenemos, mi Señor, de reunirnos en tu nombre para recibir tu preciosa palabra, adorarte y alabarte, Señor. Gracias por la libertad que tú nos das de poder, mi Señor, doblar nuestras rodillas delante de ti, Señor, bendito, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias te damos, Señor. Te rogamos que tú estés ministrando también sobre aquellos que no tienen estas libertades, Señor, para que en su mente, en su corazón, en su alma, ellos puedan buscarte, Padre, y rendirse delante de ti, Señor, y pelear la batalla también, Señor. Suple las necesidades espirituales de nuestros hermanos alrededor del mundo, Señor. Sabemos, Padre, que las libertades, mi Señor, que tenemos en estos lugares no las tienen otros hermanos, mi Señor. Pero también sabemos, mi Señor, que muchas veces, Padre, estas libertades que tenemos de buscar de ti, Señor, se transforman en libertinaje, mi Señor, se transforman en haraganería, mi Señor, en excusas, Padre. Cuando tenemos hermanos, mi Señor, bendito Dios de la gloria, que son perseguidos, mi Señor, o que realmente están en prisiones, mi Señor, y ellos igual dedican todo su tiempo a buscar de ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Haz la obra, Padre, y sigas tú obrando, salvando, rescatando, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, y glorificando tu santo nombre, Padre. Gracias te damos, Señor. El diablo, Padre, y todos los demonios quedan atados y amarrados en el nombre de Jesús, mi Señor, y todo está en tus preciosas manos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Vamos a comenzar hoy con lo que habíamos estado hablando la prédica pasada, ¿verdad? Lo que son sentimientos y emociones. Pero vamos a arrancar, obviamente, con la palabra. Vamos a ir allí primero a Lucas 14. Bendito el Señor. Vamos a comenzar a escudriñar las preciosas escrituras. La palabra que es el fundamento de nuestra vida, el camino que tenemos que seguir, las huellas dejadas, amén. Lucas 14, 25 vamos a arrancar. Y un subtítulo tiene ahí que realmente da para pensar mucho en el subtítulo solamente, ¿no? Dice en la Biblia, en la Reina Valera 1960, lo que cuesta seguir a Cristo, amén. Y realmente nadie, ninguno, cuando comienza a conocer a Cristo, ni piensa ni sabe lo que realmente cuesta seguir a Cristo, amén, sino que lo vamos descubriendo a lo largo del camino y bueno, así es que muchos van quedando por el camino, no abandonando. Pero vamos a leer ahí, en el nombre de Jesús. Dice ahí, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz.
Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Vemos que el Señor nos está hablando de casas, de autos, y dice todo lo que posee, ¿no? Pero al principio nos está hablando de padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida. Todo eso, ¿no? Son afectos. Dice en el 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, ¿no? Y aborrecer significa, o sea, aborrecer, repudiar, ¿no? Pero no es detestar, no, es poner en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que siempre se nos ha enseñado, ¿verdad? Ahora hay una cosa que nosotros no hemos logrado entender. Imagínense que por seguir a Cristo usted se ve apartado de padre, madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, dice, o sea, pierde todo lo que tiene. No la vida física porque es lo que seguimos sirviendo a Cristo, sino toda la familia, todos los afectos, ¿no? Lo que teníamos lo perdemos, están distanciados de nosotros. ¿Será que nosotros podemos seguir a Cristo? Los dejamos a un lado y seguimos, decidimos seguir a Cristo, ¿no? Pero acarreamos la angustia y la tristeza de no tener esos seres queridos con nosotros, ¿no? ¿Será que los repudiamos, los aborrecimos? ¿Será que aprendimos a amar como Cristo ama? ¿Verdad? Eso es una cosa que tenemos, es, digamos, una interrogante que vamos a dejar ahí en suspenso para que podamos llegar a entender, ¿sí?, que cuando Cristo dice que hace todas las cosas nuevas, hace todas las cosas nuevas, y nuestros sentimientos, los que teníamos antes y los que quizás todavía tengamos, no pueden existir más. Vamos a poder ver también a lo largo de estas prédicas, que creo que va a ser más de una, cómo aún el mismo Pablo dice allí por Corintios que él ha cambiado su manera de sentir y de conocer a las personas, ¿verdad? Porque en Cristo todos somos nuevos, nuevo todos somos, ¿verdad? No nos quedan los sentimientos. Yo no puedo seguir a Cristo si por más que yo oro, ayuno, congrego, evangelizo, predico, tengo una raíz de amargura en mi corazón, anhelando o añorando mi familia, mis hijos, mi mamá, mi papá, ¿verdad? De ahí que muchas veces cuando parte un ser querido, duele, obviamente duele, pero el Señor es el que nos da el sustento, ¿no? El que nos da el consuelo. Ahora, si nosotros consideramos que está bien que carguemos con ese dolor, como en el mundo dice, el duelo lleva su tiempo, hay que sufrirlo, hay que pasarlo, ¿sí? Nosotros sabemos que la pérdida de un ser querido causa dolor, pero también sabemos que nuestro Señor nos consuela y nos da la fortaleza. Entonces, una angustia, una tristeza no puede seguir de arrastro con nosotros si realmente queremos seguir a Cristo, ¿verdad? Así que ahí nos dice el Señor, si alguno viene a mí, ¿sí? O sea, si alguno viene, lo está siguiendo, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, es una barrera los sentimientos, como los conocíamos antes, ¿verdad? Los sentimientos, como los conocíamos antes, es una barrera que nos impide seguir a Cristo. No puede ser mi discípulo, o sea, no puede aprender. Llega un momento en el que se estanca, se tranca, porque como vamos a ver también, a través de los sentimientos somos atados. El diablo nos ata o nos atamos nosotros mismos. Después vamos a ver qué son los sentimientos y cuáles son los sentimientos y vamos a poder comenzar a entender a la luz de la palabra también que el mismo Señor nos habla de eso, de los sentimientos, ¿verdad? Amén. Dice en el 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En la cruz representa la muerte, ¿verdad? Representa el sacrificio, ¿sí? Entonces el cargar su cruz es crucificar, es renunciar, es desligarnos de los sentimientos, cargar la cruz. Vamos a ver distintos pasajes donde el Señor nos va a ayudar a poder comprender y entender
que realmente así es, ¿verdad? Vamos a ver cómo aún Pedro es traicionado por sus emociones y sentimientos. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Sí? O sea, estamos siguiendo a Cristo. Bueno, hagamos un parate, un descanso, ¿no? No de seguir a Cristo, sino para razonar. Realmente, yo aborrezco padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, o sea, todos mis afectos, aún mi vida, por seguir a Cristo. ¿Realmente estoy libre de eso? ¿Mis sentimientos están libres? ¿Son nuevos? ¿Mis sentimientos son puestos por Cristo? ¿Aprendí a amar y a querer como Cristo me ama? ¿No? Tenemos que preguntarnos eso, porque si no, no estamos preparados, ¿no? Y nos va a pasar lo que le pasa a muchas personas, y les va a pasar. Muchos quedan por el camino, ¿sí? Otros siguen creyendo que serán salvos y resulta que cuando estén delante del Señor tienen terribles ataduras y no serán salvos, ¿verdad? Porque traen amargura, porque traen tristeza colgando de ellos, de su vieja vida, de sus viejos afectos, porque no se liberaron de eso, ¿verdad? Entonces, tenemos que sacar cuenta si realmente estamos preparados para seguir a Cristo. Tiene un costo seguir a Cristo, amén. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. ¿Cuántas veces vemos personas, digamos, buena gente? No vamos a decir buenos cristianos porque le está faltando cosas, ¿verdad? Pero que son amables, que tratan de hacer la voluntad del Señor, pero están atados teniendo una familia que realmente le tira en contra, pero ellos los defienden o los cubren, ¿verdad? No confrontan, sino que lo cubren y lo llevan de arrastro como quizás una carga que el Señor les impuso. ¿Sí? Y con esto no estoy diciendo que el que está casado se separe o que deje a sus padres. No. Hablamos de sentimientos, porque cuando uno aprende a desligarse de los sentimientos, ama de otra manera y puede hablar de otra manera. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Imagínense que un matrimonio, la mujer está casada, ¿no? Que es cristiana, el varón no es cristiano. La mujer no le va a hablar porque capaz que se enoja. Cuando ella aprenda a amarlo realmente como Cristo ama, le va a hablar no pensando en que capaz que se enoje, sino le va a hablar pensando que quizás puede aceptar a Cristo y quizás pueda ser salvo. O sea, al cambiar la manera de pensar y de sentir hacia las demás personas, ¿verdad? Un ejemplo para que vayamos entendiendo. Dice en el 29, no sea que después que haya puesto el cimiento, y ese es Cristo, no pueda acabarlo. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar, ¿verdad? Y ahí están esos cristianos que estarán delante del Señor y no serán salvos, ¿verdad? O que llegan a un punto y se estancan y no logran avanzar en el campo espiritual porque tienen ataduras, ¿verdad? Dice en el 31, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, ¿verdad? O sea, tenemos que ser conscientes si realmente nosotros nos desligamos y renunciamos a todo lo que poseemos. Y como decíamos desde el principio, no nos está hablando de cosas materiales el Señor, porque capaz que una cosa material es muy fácil de dejar, ¿verdad? Empezamos a seguir a Cristo y de corazón dejamos las cosas materiales, es fácil, pero ¿y los sentimientos y las emociones? ¿Será que realmente nos hemos desligado de todo eso? ¿Será que somos libres en ese campo? Amén. Realmente tenemos que pensar lo que es cargar la cruz, ¿sí? Llevar la cruz y ir en pos de Cristo y lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Amén. Vamos a irnos a Mateo 16.
Bendito el Señor. Mateo 16. Vamos a leer desde el 21 en adelante. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Ahí en Mateo 16, nuestro Señor Jesucristo anuncia su muerte, ¿verdad? A sus discípulos, a aquellos que habían estado con Él, que le amaban, ¿verdad? Dice ahí, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, estaban los discípulos recibiendo una tremenda revelación o noticia, o no sé cómo lo quieran llamar, ¿no? Estaban conociendo un futuro terrible que le acontecía a nuestro Señor Jesucristo, aquel que los enseñaba y que caminaba con ellos, ¿verdad? Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿De qué manera está ahí? ¿Será coincidencia que el Señor vuelve a mencionar, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame? ¿Qué estaba expresando Pedro? Sus sentimientos y emociones. O sea, caramba, él estaba diciendo que lo iban a matar, que iba a padecer mucho, que iba a ser torturado, ¿verdad? Entonces, lo que atina a hacer Pedro, Señor, que no te acontezca tal cosa, Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo amaba. Porque aparte, o sea, tendría misericordia, no querría ese sufrimiento, ¿verdad? Pero estaba hablando sus sentimientos y emociones. Y ahí el Señor le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Crucifiquemos los sentimientos de la carne, ¿verdad? Vamos a mirar lo que es un sentimiento. Yo busqué en el diccionario y hay tipo un artículo muy amplio. Dice, se define sentimiento como el estado afectivo del ánimo que es provocado por una emoción hacia una persona, animal, objeto o situación. ¿Sí? O sea, partimos de que el sentimiento es hacia una persona, animal, objeto o situación. ¿Sí? Es un sentimiento, algo que se genera, ¿verdad? Dice, la definición de emoción, que es lo que provoca el sentimiento, ¿no? Dice, la definición de emoción es una reacción de nuestro organismo, o sea, de la carne, psicofisiológica, cognitiva y conductual, o sea, la pensamos, la conocemos y de la conducta, que nos conduce a reaccionar de una determinada manera ante un agente externo, como por ejemplo estar contentos por recibir una buena noticia, o internos, como estar tristes al recordar un recuerdo amargo. Las emociones aparecen de forma instantánea frente al suceso y tienen una corta duración. Por ejemplo, para irnos encaminando, ¿no? Muchas veces los dardos del enemigo no nos traen malos recuerdos. Amén. ¿Y qué generan en nosotros? Emociones, tristeza, angustia, desazón, miedo, muchas cosas, ¿verdad? Más allá de, o sea, como vemos también, estar contentos por recibir una buena noticia. O sea, una noticia que nos viene de fuera, no podemos estar contentos si es buena, obviamente, ¿no? En este caso, por ejemplo, Pedro acá recibía una noticia mala, fea para él, no la entendía, ¿no? Entonces reacciona de cierta manera. Dice, ¿de dónde vienen los sentimientos? Pues tenemos las emociones, que es algo instantáneo, y los sentimientos. Dice, cuando la emoción se procesa en el cerebro y la persona es consciente de dicha emoción y del estado de ánimo que le produce, da lugar al sentimiento, ¿no? Me asusté por algo que sucedió, eso es una emoción. Ahora lo razono y lo pienso y entonces tengo miedo, y eso es un sentimiento. Porque lo razoné, eso es un sentimiento, el miedo.
Así que dice, cuando la emoción se procesa en el cerebro, o sea, lo razonamos y la persona es consciente de dicha emoción y del estado de ánimo que le produce, da lugar el sentimiento. Por ello, el origen de los sentimientos son las emociones definidas y valoradas racionalmente que determinarán nuestro estado de ánimo, ¿sí? Una bobada, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo era chica, me regalaron, creo que tendría 4 o 5 años, una camiseta de Peñarol, viejita y usada. Así que ¿de dónde era yo? Yo era de Peñarol. De Peñarol, y era de Peñarol, y tenía ese sentimiento, ¿verdad? Después pasó algo en mi vida que no sé qué fue, ¿no? Y entonces me gustaba Nacional, y era de Nacional, tenía un sentimiento. Ahora, ¿este sentimiento es de Cristo? ¿Nos sirve para algo? No, es una emoción generada por una bobadita, un regalito, te hace sentir y seguir, ¿no? Una pasión, digamos, ¿no? Pero vamos a ver, ¿qué nos habla el Señor de pasiones? Vamos a mirar lo que es una lista de sentimientos. ¿Cuáles son los sentimientos? ¿Qué son? No vamos a ponerle nombre. Dice felicidad, amor, euforia, esperanza, motivación, pasión, satisfacción, diversión, bienestar, entusiasmo. Estos sentimientos, si bien el único que se nombra en la palabra es el amor, ¿no? Ni siquiera este amor es como el de Cristo. Estos sentimientos no nos sirven. Vamos a ver la definición de cada uno. Felicidad. La felicidad es una emoción primaria que se entiende como un sentimiento de satisfacción absoluta que nace a partir de otra emoción y nos hace valorar el entorno que nos rodea de una forma positiva. Voy a un cumpleaños, estoy feliz, ¿me salva? ¿Es de Cristo? No. Amor. El amor es un sentimiento hacia alguien o alguna cosa y nace el deseo de aquella persona o cosa tenga todo lo bueno que pueda tener, saca lo mejor de nosotros mismos. O sea, el amor hacia otra persona es desearle buenas cosas. El amor de Cristo es la salvación, desearle la salvación, no es lo mismo. Euforia. La euforia es la máxima expresión de alegría que conlleva un aumento de nuestra energía y nos hace contemplar la vida de un modo mucho más positivo. Uno está con un emocionalismo, una euforia, que dura poquito, porque después pasa cualquier otra cosa y eso se pierde, ¿verdad? Cuando Cristo nos da una paz que perdura y que sobrepasa todo entendimiento. Esperanza, también se nombra en la palabra, y dice tener fe de alcanzar aquello que uno anhela. ¿Qué anhelamos? ¿Auto, casa? No, la salvación, ¿verdad? La salvación, la fe, la esperanza. Dice motivación, reacción de entusiasmo y energía ante un deber o una acción. Sentirse con ganas de hacer las cosas. Pasión, sentimiento que está íntimamente relacionado con el amor y tiende a aparecer en la esfera sexual. Satisfacción, sentimiento que se produce tras la realización de algo hecho que estimula la confianza y seguridad sobre nosotros mismos. El ego, satisfacción, estoy satisfecho de lo que hice, ¿no? Cuando todo lo que hacemos nosotros tiene que ser por Cristo. ¿La gloria de quién es? ¿Satisfacción de qué? Dice diversión. Ojo con esto. Focalizar nuestra atención en una acción que nos hace pasar el tiempo de forma agradable y nos aporta bienestar. Cuando la palabra de Dios nos dice, velad en todo tiempo, velad, ¿no? Entonces, si tenemos una diversión, ¿qué es una distracción? Bienestar, estado de equilibrio entre los niveles somáticos, o sea, lo que uno siente, y psíquicos, lo de la mente, de la persona. Cuando no está bien. Entusiasmo, sentimiento que nace ante la motivación frente a un acontecimiento. O sea, es un entusiasmo por algo que sucede o que va a suceder. Un hecho. Vamos a ver los sentimientos negativos, que esto es mucho más preocupante. Enfado, ira, miedo, preocupación, tristeza, culpa, estrés, frustración, indignación, vergüenza, vulnerabilidad, ¿no? Vulnerabilidad, sentimiento que engloba sentimientos de fragilidad, impotencia,
sensibilidad e inseguridad que desencadenan un sentimiento global de percepción de vulnerabilidad. Bueno, vulnerabilidad. No somos vulnerables. Nosotros tenemos que ser vulnerables a Cristo y solamente a Él. Débiles en la presencia de Cristo. Pero si estamos en Cristo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estamos en Él, obviamente. Si no lo estamos, estamos del otro lado, ¿verdad? Pero esta lista de sentimientos, y creo que ni siquiera es necesario entrar en mucho detalle, todos son negativos, son sentimientos, ¿verdad? Y en la más de ellos actúa el diablo y nos ata. Enfado, es un enojo, ¿no? Y dice el Señor, no se ponga el sol, ¿no? Se está airados, pero no pequéis. Ira. ¿Qué dice el Señor de la ira? En la ira del hombre no está la voluntad del Señor. Miedo. Dice, el miedo lleva en sí castigo. Preocupación, cuando el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Tristeza, cuando dice gozaos, regocijaos, otra vez digo, regocijaos. Culpa. ¿Para qué murió nuestro Señor Jesucristo? Sino para librarnos del pecado y llevarse la culpa, ¿no? Estrés, algo muy popular hoy en día. Estrés, estado de ánimo, de abrumación ante la percepción de sentirse superado por una determinada circunstancia. O sea, no puedo con esto, me estresa, ¿no? Cuando nosotros tenemos que llevar todas las cosas a Cristo. Y Él es el que nos guía en todas las cosas. Frustración, sentimiento que nace ante la imposibilidad de completar aquello que se necesitaba o se deseaba. Y esta frustración surge cuando no hacemos la voluntad del Señor, porque estamos queriendo cosas que no es la voluntad del Señor. Entonces nos frustramos, ¿no? Cuando hacemos la voluntad del Señor, vamos felices y contentos. Indignación, sentimiento que cursa con enfado por considerar un hecho o acción como injusticia. Vergüenza, vulnerabilidad que habíamos hablado. O sea, todos estos sentimientos. Creo que simplemente el nombre que tiene cada uno de los sentimientos nos está diciendo que tenemos que entregarlo a las manos del Señor, que tenemos que desligarnos de todo esto, ¿verdad? Tenemos que realmente desligarnos de nuestros sentimientos. O sea que simplemente, ¿cómo se hace? Pídale al Señor que tome el control, que tome en sus manos sus sentimientos y sus emociones y que lo ayude a ser libre. Amén. Recordemos que ese pasaje en Lucas, allí en Lucas 13 creo que está, de esa mujer que era fiel a Abraham, una hija de Abraham, y que estaba encorvada, atada por el diablo, ¿sí? 18 años estuvo atada y no sabía que estaba atada y nadie la liberaba. Pensaban que era una enfermedad, ¿verdad? Si nosotros le pedimos al Señor que Él tome el control de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, si nosotros le pedimos al Señor que nos libere, que nos ayude, ¿verdad? El Señor obviamente que lo va a hacer, pero tenemos que ir entendiendo, porque como hablábamos el culto pasado, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Está escrito, ¿verdad? El Señor nos va dando el entendimiento de realmente cómo son las cosas. Así que ahí le decía, reprendía al pobre Pedro, ¿no? Que estaba dando lugar a sus sentimientos y emociones, pero más allá de eso, ¿qué hacían los sentimientos y emociones de Pedro sino chocar con el conflicto que tenía nuestro Señor Jesucristo por todo lo que le tocaba vivir? Recordemos su oración en el monte de Getsemaní, ¿verdad? Donde Él tiene que negarse por completo, dejándonos un ejemplo precioso para obtener la victoria para nosotros. Amén. Así que ahí le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Razonamos que Pedro le dio lugar a sus sentimientos y emociones y el Señor reprende al diablo. ¿Quién se manifiesta la más de las veces en nuestros sentimientos y emociones? El diablo, ¿verdad? Entonces no es en vano que el Señor reprende al diablo, ¿sí? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿sí? Nosotros muchas veces nos sentimos justificados a cargar con cierta tristeza o añoranza de cosas que vamos dejando atrás, ¿no? Y después vamos a ver como Pablo dice, yo prosigo a la meta, dejando atrás, no me importa lo que va quedando, prosigo al blanco, por ver si llego,
¿verdad? Vamos a ir repasando todos esos pasajes para poder entender realmente. Vamos a mirar ahí en Mateo 10, bendito el Señor, alabado sea su nombre. Vamos a ver también ejemplos de lo que realmente pasa. En dos casos, ¿no? Un hombre fiel a Dios cuando dio lugar a sus sentimientos y otro que nunca se arrepintió. Bendito el Señor. Vamos a leer del 10:34 al 39. El subtítulo dice ahí, Jesús causa división. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre, y los enemigos del hombre serán los de su casa, ¿verdad? Veíamos hace un ratito cuando el Señor decía, el que no aborrece padre, madre, hermano, hijo, ¿no? No es digno de venir en pos de mí. Entonces nuestro Señor Jesucristo pone disensión. ¿Por qué pone disensión? Lo dice la palabra. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Si nosotros comenzamos a seguir a Cristo y nuestros seres queridos no quieren de Cristo, son tinieblas, están bajo el maligno, lo dice la palabra de Dios. ¿Qué comunión puedo tener yo? Tiene que haber una división, tiene que haber una disensión. No quiere decir que nunca más les hable, no quiere decir que nunca más los trate, pero tiene que haber. Nosotros tenemos que ir a ellos con la palabra y amarlos con el amor que Cristo nos ama a nosotros. Amar con el amor que Cristo los ama a ellos para que se arrepientan por su salvación. Sabemos lo que les espera, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a amar de esa manera. Así que Cristo causa disensión. Dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Verdad? Dice, no es digno. En la otra parte decía, no puede ser mi discípulo. Acá dice, no es digno. O sea que si nosotros no crucificamos estos sentimientos, los crucificamos realmente, no somos dignos de ir detrás de Cristo. No somos dignos, ¿verdad? Tenemos que entenderlo y si no lo entendemos, tomarlo y llevarlo en oración para que el Señor nos dé el entendimiento y nos haga libres de esto. Realmente, ¿verdad? No llegaremos a la salvación si acarreamos angustia o tristeza, añoranza por los seres queridos de nuestra familia, ¿no? Dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Sí? Y no solamente se refiere el Señor a perder la vida, a morir este cuerpo, ¿no? Si morimos en el nombre de Jesucristo peleando, bueno, gloria a Dios, ¿no? Seremos salvos. Pero si realmente nosotros perdemos la vida que teníamos, ¿no? Me refiero, por ejemplo, usted tiene una familia armada, tiene su casa, tiene las cosas y por una de esas vueltas de la vida comienza a seguir a Cristo. El Señor lo llama, lo aprieta por algún lado, usted comienza a seguir a Cristo, ¿no? Si yo sigo con mi vida, ¿no? Queriendo de la misma manera, no estoy siguiendo a Cristo. Y si yo sigo a Cristo, lo más probable es que toda esa vida que yo tenía, familia, todo cambie, porque como lo dice ahí, trae disensión, ¿verdad? Entonces, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, o sea, ¿sabes qué? No me interesa quedarme a tomar mate porque voy a seguir a Cristo, porque voy a la iglesia a adorar a mi Señor, ¿verdad? Pero es el cumpleaños del nene. Perfecto, lo celebramos después que venga. No sé, cosas así. Pero primero Cristo, pero realmente, ¿no? Porque de nada nos sirve salir de la casa con culpa.
porque la culpa no es de Dios. No, imagínense que el cumpleaños del nene, la señora se va para la iglesia y viene, después va a celebrar, ¿no? Después celebramos el cumpleaños del nene, pero se va con culpa. ¿Qué recibe? ¿Qué adoración le da al Señor? ¿Se crucificó sus sentimientos y emociones? No, ¿verdad? Entonces tenemos que ir pensando, ¿verdad? El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Amén. Vamos a ir ahora a Mateo 12. Bendito el Señor. Una enseñanza preciosa que nos deja el Señor. Vamos al 46. 12:46. Dice ahí, la madre y los hermanos de Jesús. Precioso el Señor. Ese es el subtítulo, ¿verdad? Ahí en la Reina Valera 1960. Bendito el Señor. Así que dice ahí el subtítulo, la madre y los hermanos de Jesús. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Entendemos que él estaba hablando con las personas de ir a la feria, no, estaba hablando de Dios, de la palabra. Dice, mientras él aún hablaba con la gente, a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Esa es la familia que realmente nosotros tenemos, ¿no? Aquel que hace la voluntad del Señor, aquel que está en un mismo sentir, ¿sí? Porque si la palabra de Dios dice que somos adoptados, somos insertados en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Mi madre no congrega, no quiere de Dios, no es hija de Dios, no es cuerpo de Cristo, no es mi familia, ¿no? Es mi familia, bueno, porque nací y dice la palabra de Dios que tenemos que venerarla y respetarla, pero en mi sentir yo tengo que ser libre de eso, tengo que aprender a amar como Cristo amó, porque acá Cristo dijo de su propia madre, donde él salió, que no era su madre, pero donde él salió, ¿no? La mujer que Dios usó para que él naciera, ¿sí? Dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. ¿Estaba bien María en ese momento, haciendo la voluntad del Señor? En ese momento ella estaba tratando de interrumpir a Cristo que estaba predicando, ¿no? Y muchas veces nuestros afectos y sentimientos, emociones nos impiden, ¿sí? O intentan impedirnos el servir a Cristo. Por eso no somos dignos de seguir a Cristo, porque eso es algo que nos impide, ¿sí? La libertad de servir al Señor, ¿verdad? Aparte, más allá de eso, no lo vamos a leer, pero allí en San Juan 7, del 1 al 9, habla de la incredulidad de los hermanos de Jesús, ¿no? O sea, que no creían en Él, no creían que era hijo de Dios, no creían en su palabra, no creían, ¿verdad? Entonces realmente vemos como el mismo Señor nos va dejando las pisadas de lo que es una disensión, de lo que la espada viene a servir. Él dijo, no vengo a traer paz, sino espada. Espada que corta, que separa, que divide, ¿verdad? Palabra. Bendito el Señor. Vamos a ir a Mateo 18. Bendito el Señor. Precioso. Vamos a leer del 15 en adelante. Acá también está Pedro ahí preguntando algo. Dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Dice el subtítulo, ¿no? Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Dice en el 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos.
Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entendemos que dice, no si tu hermano peca, punto. Dice peca contra ti, o sea, te hizo algo a ti, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo que ya el que tiene que ir a hablar con el hermano no puede ir con los sentimientos de enojo o de molestia, porque si no, no va a ir a hablar, va a ir a contender, ¿no? Entonces dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, ¿verdad? Sabemos que si nosotros vamos con el enojo, no vamos a lograr nada, porque el hermano va a ser peor, ¿verdad? Dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, ¿verdad? O sea, si realmente no le interesa el arrepentimiento, no le interesa arrepentirse o reconocer, tenle por gentil y publicano. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea, la falta de perdón también ata, ¿no? Porque cuando hay falta de perdón de nuestra parte, está de la otra falta de arrepentimiento, ¿no? Pero de nuestra parte falta de perdón ata, ¿no? Y es un sentimiento, porque cuando nosotros no perdonamos hay enojo, hay enfado, hay ira, hay dolor, ¿sí? Hay sentimientos ahí, ¿no? Entonces cuando hay falta de perdón, estamos atados en los sentimientos, ¿no? Dice, si no de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Amén. O sea que nosotros tenemos que perdonar para desatar, desligar nuestros sentimientos y a nuestro hermano que quizás se arrepiente. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, ¿verdad? Entendemos que no es, dice que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, punto. ¿Y me quedo con eso? Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a pedir un auto, ¿no? Entonces, como estamos de acuerdo, no, pero dice el Señor, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, entonces si estamos reunidos en el nombre de Jesús y nos ponemos de acuerdo en algo, no va a ser eso porque todos somos de un mismo sentir, porque estamos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces vamos a pedir de acuerdo a la voluntad del Señor. Si nosotros nos reunimos y decimos que es en el nombre de Jesús, pero lo que pedimos no es la voluntad del Señor, no vamos a recibir más nada, ¿verdad? Allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Si hacemos 70 por 7 da un número grande, que no me lo recuerdo, ¿verdad? Pero que tampoco nosotros, si realmente llegamos a perdonar, llevaríamos la cuenta, ¿no? Porque cuando uno perdona, perdona y se olvida, pasa, ya está, no lo tiene presente. Entonces no lo estamos contando, ¿verdad? No llevamos un cuadernito y decimos, le perdoné 1, le perdoné 2, le perdoné 3. No lo hacemos porque entonces no perdonamos, ¿verdad? Y el perdón, como decíamos, es parte de ser libre de sentimientos negativos, ¿verdad? Ser libre de cosas que nos dañan y que nos atan, ¿verdad? Y dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea que durante toda nuestra vida tenemos que liberarnos de todas esas cosas. Enojo, enfado, dolor, que pueden llegar, sí, claro, obviamente, ¿no? A veces nos dañan y nos duele, somos carne. Pero ¿qué hacemos? ¿No? Si nosotros, ay Señor, saca estos sentimientos de mí, sé que no son tuyos. Punto, soy libre.
¿verdad? Pero si le damos lugar porque tenemos derecho y nosotros nos justificamos en eso, nos envenenamos solitos y el diablo hace fiesta con nosotros, ¿verdad? Hace un festín con nosotros. Precioso el Señor. Ahora vamos a leer ya por último, porque no nos va a dar más el tiempo, pero vamos a leer en 2 Corintios 5, vámonos a ir ahí y vamos a arrancar la próxima prédica en ese pasaje. Lo que nos dice Pablo, ¿verdad? En 2 Corintios 5 vamos a leer del 11 en adelante. Ahí Pablo está hablando de su ministerio y el título dice Ministerio de la Reconciliación, una reconciliación. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. O sea, Pablo tenía que defender muchas veces su ministerio, ¿verdad?, hacia personas que no lo conocían. O sea, decía, yo delante del Señor no tengo que defenderme porque Él me conoce, ¿verdad? Y espero que ustedes también. Y hablaba a los hermanos, ¿no? Por eso dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. O sea, Pablo les estaba diciendo, conocen todas mis obras, mis frutos, conocen mi proceder, me conocen, ¿no? Conocen todo lo que he hecho y he dejado de hacer. Tienen con qué responder a aquellos que se glorían en la carne, en las apariencias, ¿verdad? Dice, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, ¿verdad? O sea, que vivamos para Cristo. Y lo decimos, Cristo vive en mí, vivo por Cristo, pero si yo, como decía, no me desligué de los sentimientos, si yo todavía cargo alguna tristeza, alguna, y capaz que nos desligamos de muchas, pero alguna queda ahí, dice el Señor, y lo leímos, no soy digno de seguirlo, no soy digno, no puedo ser su discípulo. Llega un momento que me tranco, ¿verdad? Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. O sea, Pablo ya no amaba de la misma manera, ¿no? Hay libros seculares, quiere decir algo que no es la Biblia secular, ¿no? O sea, de historia, que dice que Pablo debería de haber sido casado porque pertenecía a la orden de Gamaliel y uno de los requisitos para pertenecer a esa orden era estar casado, ¿no? Que tenían que casarse jóvenes porque si pasaban, no me acuerdo si los 22, si no eran casados, era una mala reputación, ¿no? Eso es en la historia del pueblo judío. No consta que él fuera casado, en la palabra no lo dice, pero imaginemos que si él fuera casado, ¿sí?, o si tuviera familia o algo, en ninguna de las epístolas vemos que él dice, estoy triste, estoy añorando, estoy pensando o sintiendo o extrañando. Él lo dejó todo y siguió a Cristo, ¿verdad? Y acá lo dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, ¿verdad? Cuando en una de esas, hace unos años atrás, podíamos tener delante de nosotros a mi mamita querida, hoy podemos tener una persona que, según la palabra de Dios, tenemos que amarla y respetarla, pero tenemos delante una persona que no quiere de Cristo. Entonces ya los sentimientos no son iguales. Anhelamos su salvación y tratamos de predicarle y de que acepte a Cristo, ¿verdad? Pero sabemos que está bajo el maligno, ¿eh? Entonces no es un afecto que nos domine, que nos ate, ¿verdad? Por eso él dice, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y cuando dice todas, son todas, obviamente, sentimientos, pensamientos, emociones. Amén. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? No podemos nosotros reconciliarnos con Dios si no amamos a su Hijo por sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, si nosotros acarreamos tristeza, angustia, ¿dónde está el gozo de la salvación? No es tal, no es pleno, ¿verdad? Puede ser que por un rato tenga una emoción o un sentimiento de oh, soy salvo, ¿sí? O estoy peleando por la salvación, pero esa raíz de amargura me carcome, ese sentimiento, esa tristeza, eso, o falta de perdón o lo que sea, ¿no? Vimos la lista de culpa, tanta cosa, ¿no? de sentimientos, ¿verdad? O un amor por otra cosa, ¿no? Por cosas o personas que no son nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que bueno, vamos a dejar por aquí porque si seguimos en otro pasaje se nos va a ir muy largo porque tenemos varios. Amén. Pero vamos a seguir viendo y espero que, bueno, sé que el Señor va a hacer la obra. Amén. Que nos dé el entendimiento para que realmente podamos ser libres. Recordemos, es muy importante que recordemos ese pasaje de la mujer encorvada, ¿verdad? Era fiel, ella servía al Señor, estaba en la casa del Señor, no faltaba, pero estaba atada por el diablo, ¿no? Entonces que realmente nosotros sepamos que puede ser que estemos atados. Lo peor que hay en nosotros es decir, no, yo no, o yo no creo, no. Y no ir a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Recordemos, y vamos a leerlo el culto que viene, que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, ¿no? Y también dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, por más que quizás toda la información que recibimos en un culto es mucha, si nosotros vamos a la rodilla, el Señor afirma, nos da entendimiento y nos muestra en nuestra vida todos los sentimientos que hay, ¿sí? Porque hay muchos sentimientos. Tenemos que poder identificar qué es de Cristo y qué no, ¿verdad? Y librarnos de estas cosas que nos atan. Entendemos, el diablo ata a través de los sentimientos, ¿sí? Y podemos estar atados y no saberlo. Esta mujer estaba encorvada nomás, ¿no? Y pensaban que era una enfermedad. Nosotros tenemos quizás algunas pequeñas nanas, quizás son ataduras, ¿no? No lo sabemos, pero tenemos a nuestro Señor Jesucristo que nos guía y nos enseña, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Entonces, bueno, la invitación es recibir la palabra, llevarla en oración al Señor y ponernos a trabajar para poder descubrir si realmente nosotros somos dignos de seguir al Señor y si no tratar de serlo, ¿verdad? Y que si realmente somos libres o estamos atados en algún área, en algún sentimiento, ¿verdad? Recordando que el sentimiento es un lugar, una parte donde el diablo nos ata y nos ata fuertemente, porque nosotros venimos inculcados, ¿no? de que tenemos sentimientos, ¿sí? Y tenemos que tenerlos, pero tenemos que tenerlos nuevos. Cristo tiene que darnos nuevos sentimientos. Por algo el rey David le pedía un corazón nuevo, limpio, ¿no? Para tener sentimientos agradables. Cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestros sentimientos, muchas veces terminamos dañados haciendo cualquier cosa, ¿verdad? Vamos a orar entonces. Bendito Padre Santo y poderoso, mi Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, Padre amado, por tu preciosa palabra, Padre.
Señor, en el nombre de Jesús, Padre, el anhelo de nuestro corazón, Padre Santo bendito, es que tu palabra, Señor, sea ministrada, Padre, en nuestra vida, tallada con cincel en nuestro corazón, Señor, y que seas tú dándonos todo el entendimiento, el discernimiento, Señor, y que nos ayudes a escudriñar nuestras vidas, Señor. No solamente de los que estamos aquí presentes, Padre, sino de todo aquel que realmente dispone su corazón para entender, para escuchar, para ser libre, Señor. Padre precioso, Dios de la gloria, sabemos que ni una coma ni un tilde de tu preciosa palabra es en vano, mi Señor. Y tú nos has dejado ese pasaje, mi Señor, donde esa sierva de Abraham, mi Señor, estaba atada por tanto tiempo, Señor. Bendito Padre, siendo fiel, mi Señor, pero estaba encorvada, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, muéstranos, mi Señor, nuestras ataduras, si las hay, Señor. Padre Santo, ayúdanos a escudriñar nuestro corazón realmente y a poder descubrir, mi Señor, sentimientos y emociones y renunciar a ellos y ponerlos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos, Padre Santo, Padre amado, a poder mantenernos libres, Señor, porque sabemos que cuando clamamos a ti, tú nos das la libertad, mi Señor. Pero ayúdanos a estar velando en todo tiempo, Señor, para no volver a nuestras prisiones, Padre Santo. En el nombre de Jesús, mi Señor, glorifícate grandemente, Padre. Ministra tu palabra sobre nosotros, mi Señor, y sobre todo aquel que escucha, Padre. Ministra, mi Señor, y salva, Padre, salva, mi Señor, sálvanos, mi Señor. Ayúdanos a estar velando, Padre bendito, Dios de la gloria, a estar prontos, Padre, apercibidos y a ser dignos de seguirte, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Señor. Amén.